capacitación de los secretarios técnicos. Ahora la contadora Verena Jiménez Ortiz va a empezar con estado de flujo efectivo. Así que cuando vos quieras, Verena. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Verena Jiménez Ortiz, parte del equipo de secretarios técnicos. También están los secretarios técnicos Belén Fretis, Marisa Chacón, Susana Montivero, Nadia, no me acuerdo el apellido, Sandra Paz y Viviana Kunchef. Todos somos parte del equipo de secretarios técnicos del Consejo, tanto en sede central como en las distintas delegaciones. Hoy vamos a empezar en el ciclo 2021 de estos conversatorios. El objetivo es iniciar un proceso de charlas de estado de flujo efectivo. Vamos a comenzar con estos 3 casos que son los más sencillos, y en otras charlas sucesivas vamos a ir complejizando la confección y la determinación de las partidas que componen el estado de flujo, que es lo que observamos como parte de nuestro trabajo en Secretaría Técnica, en que todos los colegas estamos un poco complicados a la hora de tomar estas herramientas. La idea es justamente brindarles una herramienta, una metodología práctica que facilite la confección del Estado, ya que la información obviamente la obtienen de la contabilidad patrimonial. Así que vamos a comenzar con una breve introducción, sobre todo conceptualizando al Estado, trayendo un poquito la parte teórica para poder asimilarla, o mejor dicho, unirla a la parte práctica, ¿no? El estado de flujo de efectivo muestra la evolución de la situación financiera del ente durante un periodo. Y acá también es lo que nosotros consideramos cuando hacemos las observaciones en los estados contables en general. Remarcamos que el estado de situación patrimonial es el único que es una foto, por eso siempre decimos al. El resto de los estados contables, evolución, resultados y flujos, siempre es lo que informa es por un periodo. Por eso decimos por el periodo iniciado en tal fecha y finalizado en tal fecha. ¿Está? Solo el estado de situación es al, todo el resto es desde y hasta. El estado de flujo de efectivo se caracteriza por mostrar las causas que generaron esa variación de efectivo a través de tres tipos de actividades, que están las actividades operativas, la actividad de inversión y la actividad de financiación. Todas estas actividades tienen como objetivo evaluar la capacidad de pago del ente emisor de estos estados contables. ¿Quiénes son los usuarios en general? Van a ser los acreedores, los propios accionistas, para ver si pueden distribuir utilidades, y sobre todo porque la mayoría de los pagos y las distribuciones de utilidades se realizan en efectivo. Por eso es que tiene importancia este estado a la hora de medir la capacidad de pago. Como hablamos de estado de flujo efectivo y equivalentes, acá hablamos que el concepto que abarca el estado de flujo de efectivo son recursos financieros. Entonces, ¿a qué se consideran recursos financieros? La normativa establece que obviamente va a ser el efectivo que hay en caja o el efectivo que hay en las cuentas bancarias a la vista, ¿no? En moneda nacional. Puede llegar a ser en moneda extranjera siempre y cuando la empresa gestione sus pagos y cobros en moneda extranjera. En general podemos hablar de empresas que realizan exportaciones o importación de bienes. Si no, aquel que tiene moneda extranjera ya no va a ser un recurso como caja y banco, sino que va a ser un recurso en inversiones transitorias.
pero también puede ser parte del equivalente de efectivo, porque justamente la normativa, ¿qué me dice? Que va a ser el efectivo, como dije, en caja de banco o cuentas bancarias a la vista, y aquellos equivalentes de efectivos que solamente van a estar en el rubro inversiones temporarias. Ese rubro de inversiones temporarias tiene que analizarse desde el punto de vista de la factibilidad y de la intención del ente con relación a ese recurso financiero. Porque puede ser que un ente tenga, en este caso como habíamos hablado, moneda extranjera, pero no tiene intención de utilizarla como para cancelar pasivos corrientes. Entonces, por más que sea un recurso de alta liquidez, fácilmente convertibles en dinero, y a un plazo corto de vencimiento en general se habla más relacionado a los plazos fijos, y que sujeta a riesgos insignificantes de cambio de valor, yo lo puedo asimilar, pero el ente no tiene intención de utilizarlo como equivalente, por lo tanto no va a ser parte de eso. Acá siempre hay que analizar en forma global y circular, hay que hacer análisis y no quedarse solamente con el concepto, hay que hablar, y obviamente el profesional conoce cómo se maneja el ente en cuanto a sus pagos y sus cobros, entonces ahí va a definir si ese concepto, que es un recurso financiero, que conceptualmente desde el punto de vista del estado de situación patrimonial va a inversiones, en este estado puede ser considerado o no como equivalente de efectivo. Y aquí fíjense que nosotros tenemos las características que establece la RT 8 y 9. Pero ¿qué pasa? Estos son criterios restrictivos. ¿Por qué? Porque si yo digo moneda extranjera que no esté sujeto a cambio significativo de valor, entonces no podría poner allí, hoy por hoy, la moneda extranjera, porque con el contexto como está la Argentina económicamente, este tipo de recurso está sujeto a cambios que no son insignificantes. Entonces, estas características, a través de la interpretación 2 y la doctrina en general, es como que se flexibiliza. Y obviamente volvemos a insistir, lo más importante acá, lo más importante es analizar la intención del ente y la factibilidad de utilizar ese recurso como equivalente. ¿Cuál es la característica? Es que sirva para el pago, porque acá y decimos que este estado es totalmente diferente al resto. ¿Por qué? Recuerden, y que nos machacaron desde que empezamos la facultad, el principio lo de vengado, que de vengado, que percibido prácticamente era mala palabra. Acá no, este es el estado que se caracteriza por mostrar información, sobre todo si hablamos método directo, por lo percibido. ¿Está? Entonces, esa es la premisa básica. Cuando hablamos de la estructura o del modo en que se presenta la información, primero tenemos que conceptualizar o definir a qué considera el ente como efectivo, obviamente que ya está definido o autodefinido, pero a qué va a considerar como equivalente de efectivo. Y acá también hago una llamada en la exposición de los estados contables. Cuando se presenta dentro del efectivo al inicio partidas que no solamente comprenden caja y banco, sino parte de las inversiones o todo el saldo de inversiones transitorias, tienen que indicar en una nota, porque el que lee la información no puede adivinar qué es lo que está considerando el ente como efectivo equivalente. Aparte, la RT 9 establece que es parte de la información complementaria que el emisor de la información indique a qué considera equivalente de efectivo. Entonces tiene que haber una nota, cuando uno pone efectivo al inicio, pongan nota y en esa nota explican cuáles son los componentes de ese efectivo. Entonces cuando uno lee, lo puede interpretar más fácilmente, ¿está? Y no tiene que estar sumando o restando porque ahí ya en la nota dice es esta partida y esta partida. Ojo, no entra créditos, no entra créditos de ningún modo. Hablamos de recursos
ya sea caja y banco o inversiones transitorias, con esas características que, vuelvo a insistir, lo importante es la intención y la factibilidad del ente en generar ese flujo de efectivo para, sobre todo, destinarlo a cancelar sus pasivos corrientes. Entonces, cuando hablamos de las variaciones, el efecto que producen esos recursos financieros, vamos a considerar origen si esos recursos se incrementan, es decir, que ingresa efectivo o algún equivalente de efectivo. Y aplicaciones si esos recursos disminuyen, sale dinero o sale equivalentes de efectivo. Entonces, los datos, ¿cómo los organizamos dentro de la estructura? Por un lado ponemos al inicio, cuando ponemos variaciones del efectivo, es el efecto, es decir, si hay un aumento o una disminución en ese efectivo entre el inicio y el cierre. Entonces, por eso es importante el encabezado o en el tope de la estructura del estado de flujo efectivo, poner efectivo al inicio y efectivo al cierre. Entre esos dos, la variación, ¿está? Y esa variación, debajo dice causas, es decir, nosotros lo que vamos a hacer en el resto del cuerpo es justificar, demostrar la causa que lo hizo variar a ese efectivo, ¿está? Generando o aplicando fondos, ¿está? Así que los invito a mirar tanto la RT9 como la RT11, que en este caso vamos a tratar más sin fines de lucro, para ver esa estructura. Efectivo al inicio, efectivo al cierre, variación. Otra cuestión que nos cansamos de corregir es que ponen aumento, entre paréntesis, disminución. Si no se van a tomar el trabajo de definir si es aumento o definir si es disminución, pongan variación. No pongan aumento y entre paréntesis disminución. No es correcto. Eso la normativa lo muestra a modo de justamente de que se elija la alternativa que corresponde. Pero no para que ustedes copien y peguen. Tienen que hacer el análisis conceptual, si es aumento o si es disminución. Si no lo quieren hacer, pongan variación, pero no pongan aumento y entre paréntesis disminución, por favor, porque no es correcto, porque lo que nosotros pretendemos con esto es que se lea fácilmente la información. Y si yo pongo aumento / disminución, entonces, ¿es aumento o es disminución? Pongo variación si no me quiero complicar. Y en el signo de la partida me va a decir si esa variación genera origen o genera aplicación, porque eso también es importante acá el signo. Si voy a poner variación, que no sé qué puede ser una variación que aumente el efectivo o una variación que disminuya el efectivo, entonces la única manera de visualizarlo a eso es cómo impacta el signo de esa variación en el cuerpo del flujo. Si esa variación aumenta el efectivo, obviamente que la cifra va a estar en positivo. Si esa variación disminuye el efectivo, obviamente que esa cifra va a estar en negativo. ¿Está? Entonces, esto se los dejo más que nada más para lo conceptual. ¿Por qué? Porque el punto de partida para realizar un estado de flujo efectivo es el balance de sumas y saldo ajustado. Yo de allí lo que tengo que hacer es analizar todas las cuentas, no una o dos. El 100% de las cuentas las tengo que analizar. Y a esas cuentas las tengo que asignar en alguno de estos tres grupos. El grupo 1 van a ser las cuentas a las que consideramos efectivo y equivalente. Ya tildamos eso, ya están analizadas y sabemos dónde se encuentran en nuestra estructura de flujo. El grupo 2 van a ser aquellas cuentas que tengan impacto, o sea, aquellas que me van a dar la causa de por qué varió el efectivo. ¿Está? Todas esas cuentas que correspondan van a estar en el grupo 2.
Y por último, en el grupo 3, sobre todo en este método, van a estar aquellas cuentas que no tienen impacto en el flujo de efectivo. Cuando hablamos por el método directo, ahora vamos a remarcar, se muestra por lo directo, es decir, si generó un ingreso o una salida, pero hay partidas que no generan ni ingreso ni salida de fondos, por lo tanto van a estar en este grupo 3, que indirectamente es una eliminación. Yo tengo ese sumas y saldo y esas cuentas como que las elimino, no las considero luego para armar mi flujo porque no tienen impacto en el flujo de efectivos o equivalente. ¿Está? Bien. Otra cuestión conceptual, y después ya nos vamos al práctico, es que la normativa profesional presenta dos métodos, el método directo y el método indirecto o mixto o híbrido. El directo, como su nombre lo indica, todas las actividades se exponen directamente mediante la palabra cobros o pagos, que se identifica entonces el efecto directo sobre ese recurso financiero. Cobro obviamente va a ser un aumento o un origen de ese recurso financiero y pago va a ser la aplicación o la disminución. Por lo tanto, el cobro va a estar con signo positivo y el pago va a estar con signo negativo, restando. Acá no importa si es saldo deudor, saldo acreedor. Acá si cobré es aumento. Si ingresó plata es positivo. Si pagué y salió plata es negativo. Y esto es el método que la RT11 establece para las actividades, para los entes sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque se supone que los usuarios son personas que no tienen conocimiento técnico, pero sí, si uno le pone o expone, mejor dicho, la partida que dice, ay, disculpe que estoy haciendo macana, la partida que dice pago y cobro, cualquier persona lo interpreta adecuadamente. ¿Está? Por eso es que se prioriza esta exposición en los entes sin fines de lucro y lo pone como obligatorio. No es que lo pone como alternativa como pasa en los otros entes que tengo la opción de utilizar método directo o método indirecto. En las entidades sin fines de lucro debo exponer por el método directo. ¿Pero en qué se diferencian estos dos métodos? Solamente en cómo se exponen las actividades operativas. Porque las actividades de inversión y de financiación siempre se ponen por el método directo. Más allá de que nosotros recibimos variación, dice variación, bienes de uso. No existe variación para la compra de bienes de uso. Al ser una actividad de inversión, va pago por compra de bien de uso. ¿Está? Cobro por venta de bien de uso, no variación de bienes de uso, variación de venta de bienes de uso. No es correcto. ¿Está? Nosotros vemos eso en las exposiciones y bueno, no nos ponemos a corregir todo, pero vayan a la RT8, vayan a la RT9, vean un poquito cómo es el tema de la estructura y cómo es el deber ser de este Estado, porque justamente vamos a lo percibido, ¿está? Y obviamente también que la actividad de financiación, ¿a qué se considera actividad de financiación? No, tampoco nos lo dijimos en lo anterior, así que así rápidamente. La actividad de financiación en el flujo se habla de lo que se aporta o se retira capital, donde el bien de cambio es el dinero. Cobro o tomo un préstamo es actividad de financiación. Reparto utilidades en efectivo, obviamente, es actividad de financiación. Recibo aporte de los propietarios es actividad de financiación. Y obviamente por lo directo, cobro o aporte o integración de los aportes
distribución de dividendos, pago de préstamos, es por lo directo. Entonces, solamente es financiación cuando el bien de cambio es el dinero. Todo lo que no sea financiación y lo que no sea inversión va a ser operativo. ¿Y a qué se llama actividad de inversión o a qué se considera actividad de inversión? Aquellos movimientos de adquisiciones o aplicaciones que no son lo operativo, es decir, que se realizan en el ente, pero no es una cuestión de todos los días. Por eso ponen ahí la compra o la venta de bien de uso. Ustedes saben que el bien de uso no es una inversión si yo lo veo desde el punto de vista de la estructura de patrimonial. Bien de uso, inversión es inversión. Pero ahí cuando miramos cómo clasificamos los recursos, acá lo que tenemos que mostrar es diferenciar aquello que se hace habitualmente de aquellos movimientos de fondo que van a permanecer o que son orígenes o aplicaciones que no derivan del todos los días. Por ejemplo, yo todos los días no estoy vendiendo un bien de uso, yo todos los días no estoy generando una inversión a largo plazo. Entonces, allí me voy a concentrar en ese tipo. Por eso se habla de actividad de inversión. En realidad, conceptualmente, no es solamente, por ejemplo, compra de acciones en participaciones permanentes, o como hablamos, lo más habitual de actividad de inversión que vemos en los estados de flujo es la compra de bienes de uso o la venta de bienes de uso. Vuelvo a insistir, es actividad de inversión, no es la clasificación de inversiones del estado de situación patrimonial. Entonces, todo lo que no es financiación y todo lo que no es o no califica como inversión se muestra en operativo. Es como un residual, va todo a operativo. ¿Está? Bien, entonces, esto es lo que les decía hoy. Efectivo al inicio del ejercicio y efectivo en caso de que exista área equivalente. Eso hoy no nos vamos a desarrollar este tema, eso lo vamos a hacer cuando sea más complejo la exposición. Vamos a tener el efectivo al inicio modificado. Y me parece que nos está faltando una más porque ya el otro yo ya voy a la causa. Acá me estaría faltando el de efectivo al cierre del ejercicio. Y entre los dos voy a tener la variación del efectivo. Acá se nos comió en la Filipina Marisa unas columnitas, unos rengloncitos. No me deja agregar. Bueno, lo voy a poner en un rengloncito acá porque no me deja. Ahí voy a tener la variación neta del efectivo y equivalente. ¿Está? Entonces tengo efectivo al inicio, que voy a tomar ya, el modificado, eso lo vamos a ver en otro encuentro. Lo contrasto con el efectivo al cierre y eso, entre el inicio y el cierre, es la variación. Eso varió ese efectivo. Y en el cuerpo vamos a ver por qué varió, cuáles fueron las causas. ¿Estamos? Esto se los voy a dejar porque acá va a estar método directo e indirecto que lo vamos a retomar en otras charlas. Vamos a ir directamente a la aplicación, ¿está? Porque acá tenemos esto, cómo se comparan. Fíjense, lo único para resaltar, en el método acá arriba dice directo, cómo empieza cada renglón. Cobro ventas, pago proveedores, pago personal, pago otros impuestos, pago intereses, cobro dividendos, pago impuestos a las ganancias, ¿ven? En cambio, en el indirecto no va por lo directo justamente, sino a parte del resultado. Pero esto por eso lo dejamos ahí. Vamos a ir a
lo práctico. Pero sí, fíjense, acá estábamos, método directo, indirecto, en operativa. Cobro, pago y acá desde el resultado del ejercicio. En cambio, las actividades de inversión y las actividades de financiación, todas empiezan iguales. Cobro por venta, tanto en el directo como en el directo. Pago por compras, tanto en el directo como en el directo. Aportes en efectivo, tanto en el directo. Cobro de obligaciones negociables o lo que sea, tanto en el directo como en el indirecto. Por eso decimos que las actividades de inversión y financiación siempre van por el directo, siempre tienen que comenzar con esta palabra mágica, cobro, o con la palabra mágica, pago. Eso me indica que es directo. ¿Estamos? Bueno, vamos, esto ya es comparación, que lo vamos a ver a medida que avanzamos las distintas charlas, y acá es cuál es el punto de partida, que ya dijimos que es el balance de sumas y saldos. Dejo entonces de presentar esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? Y vamos a comenzar con los prácticos. Ustedes tienen el planteo, entonces... Hasta ahora ninguna pregunta, Verena. Bueno, si quieren hacer alguna consulta, no hay problema. Entonces vamos a iniciar con el práctico. No sé si es este. Yo no veo nada. No. A ver. Este. Ahora sí. Bueno. Ustedes tienen el planteo allí. Hay 3 casos. Vamos a empezar con el primero, que es el más sencillo. Hablamos de una asociación civil. La primera presentación va a ser de... A ver. Bien. Yo no puedo ver la pantalla y a usted, así que me concentro acá en el planteo nomás. La primera presentación entonces va a ser el caso de un balance de una entidad sin fin de lucro, sin pasivos. Vamos a hacer entonces los datos del caso, que el que tiene el material lo puede ir leyendo. Yo lo leo rápidamente. Dice, la asociación civil, todos somos flujos de efectivo, inicia su segundo ejercicio económico, el 1 de julio del 2019, con la siguiente estructura patrimonial. ¿Cuál es el objeto de la entidad? Hacer cursos de capacitación en general. Entonces, ¿cómo inicia su segundo ejercicio económico? Tiene caja 1.000 pesos y tiene un patrimonio neto de 1.000 pesos que resulta del superávit acumulado. No había un capital inicial. Si bien acá también vamos a ir haciendo relación con las obligaciones y demás de los entes, persona jurídica acá es como que pide que haya una determinada cantidad mínima de asociados y que haga como una cuota de inicio de aportes. Por lo poco representativo que es ese aporte, puede llegar a considerarse como parte de las cuotas operativas del ente. No hace falta ponerlo como capital. Yo en mi caso no lo puse como capital, lo quise poner como que era un superávit que venía del ejercicio inicial, sin un capital o un aporte de estos socios al inicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Allí nos dice que durante el ejercicio se desarrollaron las siguientes actividades con un impacto patrimonial. Por un lado, las cuotas sociales. Recuerdan que cerró en junio del 2019, por lo tanto arranca en julio del 2019. De los meses julio 2019 a febrero 2020, es decir, 8 meses, se cobraron 500 pesos por mes de esas cuotas sociales.
En total se cobraron 4.000 pesos. ¿Qué les presento acá? Yo les presento como una línea de tiempo, donde vamos a partir de lo que había al inicio, que dijimos que eran los 1.000 pesos en caja, que vienen de los 1.000 pesos del superávit. Los pongo al patrimonio neto en negativo y a todas las partidas acreedoras en negativo, pero no porque sea un patrimonio neto negativo, sino como un saldo acreedor, para que después me sea más sencillo los cálculos de suma. ¿Está? Saldo deudor de caja y saldo acreedor de superávit. Entonces ahí me balancea la ecuación. ¿Se entiende? ¿Qué dice entonces? Que durante julio del 2019 a febrero se cobraron las cuotas sociales, y entonces digo que de julio a febrero devengué por un lado las cuotas sociales, ¿está? Y cobré, entonces eso ingresó a mi caja. ¿Estamos? Esto es lo que vamos a ir contabilizando mes a mes. El devengado que tengo, caja a cuotas sociales. En el mes de marzo se devengó y no cobró 500 pesos. Entonces, en marzo devengué la cuota social, pero no se la cobró ya por el efecto de la pandemia, entonces eso quedó como cuenta a cobrar. ¿Estamos? ¿Qué me dice después? Meses de abril a junio 2020, por acta de comisión directiva, se decidió no cobrar las cuotas sociales debido a la pandemia. Entonces, de abril a junio, que es mi cierre, no hay ingresos por cuotas sociales. ¿Por qué también hacemos reflexión en esto? ¿Qué vemos en balances? Vemos balances de asociaciones civiles sin movimiento, sin devengamientos y sin ningún respaldo documental. Si ustedes van al estatuto, los estatutos prevén el cobro mensual de la cuota. Y si no está registrado, debería surgir de algún elemento que determine por qué no hay ingresos de cuotas sociales. ¿Estamos? Verena, disculpa una cosita. Una persona dice que se ve muy chica la planilla, y ahí yo lo que le aclaré es que la mayoría tiene el planteo, si no está el link que vos compartiste del Google Drive, si quieren ir mirando en su compu, digamos. Bueno, ahí no sé. Ahí yo lo agrandé un poquito. Ahí se ve un poquito mejor. Bien. Me gustaría comentar, y de paso que nos sirva esto, no solamente para el flujo, sino también para el tema de la responsabilidad como auditor al decir que presenta razonablemente la situación patrimonial y es cero. Yo no digo que no, que esté mal o lo que no esté mal, pero hace ruido que no haya ninguna cuota devengada. Hace ruido que de la información complementaria no surja por qué esa situación. Porque el estatuto, porque uno como auditor tiene que ir a los instrumentos madre y el estatuto prevé el cobro de una cuota. Entonces, ¿cuál es la justificación de que no haya ningún ingreso de cuotas? Si el estatuto lo prevé, tiene que haber algún otro instrumento donde el auditor funde que, bueno, en la nota complementaria, así como hacemos los énfasis de COVID, los énfasis de la unidad de medida, hacemos un énfasis de esa nota en donde indique, porque acuérdense que la emisión de los estados contables es de la entidad. La entidad, en una nota complementaria, establece que por resolución de la comisión directiva, ante el contexto, lo que sea, suspende el cobro de las cuotas. ¿Está? Porque no es razonable que ustedes presenten un balance cero. Cero de cero. ¿Está?
¿está? Sin fundar. Yo no digo que no se puede presentar en cero. De hecho, lo estamos autorizando, pero sin ningún fundamento es lo que hace al profesional más responsable de lo que está firmando. ¿Estamos? Bien, entonces, seguimos. Tenemos acá, este era el saldo inicial, le voy a poner un colorcito. Lo que se cobró, acá tenemos todas las cuotas devengadas, incluso la de marzo, y esta no cobrada. ¿Qué más nos dice acá? Se generaron gastos. En el mes de octubre se compran artículos de librería y se pagan efectivo 1.000. Entonces, en octubre voy a tener los artículos de librería y se paga, yo lo puse acá para separarlo de esto, pero en realidad si yo digo cuál es mi posición neta de ese mes, es como que me están faltando 500, pero tengo los otros 500 y los 1.000 originales. Esto es lo que yo contabilizo y es el valor de la fecha en que se produce el hecho, ¿no? Y después, ¿qué dice? Que en el mes de enero se pagan honorarios a entrenadores por 3.500. Yo puse gastos varios, pero se puede... porque entrenadores, yo le cambié sobre la marcha. Entrenadores serían capacitadores. Ahí hay que cambiar el planteo para que quede. 3.500, que es lo que sale de efectivo de el ente. No hay otro movimiento. Entonces, acá al final yo voy a tener como mi saldo de los mayores. ¿Está? Voy a tener, fíjense, si sumo los 1.000 más todo el debe, yo voy a tener allí los 5.000 en el debe. Y en el haber, ¿qué voy a tener? Los 1.000 de acá y los 3.500 acá, es decir, 4.500 acá, y me va a quedar un saldo de caja de 500 pesos. Eso va a ser todos los recursos que tengo. Por otro lado, voy a tener el crédito por venta en el debe de estos 500 pesos acá. Entonces me va a quedar un saldo deudor también de esos 500 pesos. No sé por qué le cambio. Y por último, voy a tener mi patrimonio, mi parte de resultados. Voy a tener el devengado de las cuotas, que en total son 4.500 como ingresos. Y fíjense que voy a tener el total de devengado, voy a tener 4.500 de ingresos. Es decir, que mi resultado del ejercicio es 0. Por lo tanto, el patrimonio neto va a mantenerse en 1.000 porque no hay superávit ni déficit que se acumulen a este superávit inicial. ¿Está? Y acá ven que me balancea. 500 pesos más 500 pesos, tengo 1.000 pesos en el activo y 1.000 pesos en el patrimonio neto. Esto es mi contabilidad nominal. Esto yo es lo que contabilizo a valores nominales. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer la exposición de esta información, pero en moneda homogénea de cierre de ejercicio. Por lo tanto, como ustedes ven acá, yo ya consigné cuáles son los índices que saco de la FAPSE. Y aquí abajo están los coeficientes, que no es nada más que la relación entre el cierre y el mes de base. Saco lo que se llama habitualmente el coeficiente de punta a punta, que sería este coeficiente, que es junio a junio. ¿Para qué utilizo este coeficiente? Justamente para mostrar el cierre del ejercicio anterior, pero en moneda de cierre de este ejercicio, que esa es la información comparativa. En la contabilidad, gente, quedan 1.000 y 1.000. Obviamente que eso no se modifica. Pero a efectos de la información comparativa, a estos valores nominales, que son valores de
junio del 19, que para eso eran ya valores corrientes de junio del 19, yo los tengo que traer a junio del 20, aplicando este coeficiente de punta a punta. Entonces, aquí abajo vamos a hacer el ajuste por inflación. ¿Con qué vamos a empezar primero? Vamos a empezar con lo que me dice la RT6 o el método de ajuste por inflación que se aplica en la contabilidad, que es el ajuste integral por inflación por el método indirecto. La contabilidad lo que hace es aplicar el método indirecto, porque la profesión en la RT6 lo establece de ese modo. ¿En qué consiste el método indirecto? Como su nombre lo indica, obtiene el RECPAN a través o en forma indirecta, no por las partidas que generan RECPAN, sino justamente por el ajuste de las que no generan RECPAN. Y de ese modo lleva ese valor en moneda nominal a moneda homogénea de cierre de ejercicio. ¿Qué partidas tengo que tomar? Y tengo que tomar todas aquellas partidas que son consideradas no expuestas. Si yo voy a mi situación patrimonial, como vemos acá, tengo caja y créditos por venta. Tanto caja como créditos por venta son partidas expuestas. Por lo tanto, no integran el ajuste indirecto. ¿Está? Porque son las expuestas. Generan RECPAN directamente, pero no están en el ajuste por inflación de la contabilidad, porque el ajuste por inflación de la contabilidad es por el método indirecto. Por lo tanto, ¿qué me va a ajustar la contabilidad? Aquellos conceptos que no están expuestos y que hay que reexpresar. Por lo tanto, nos vamos a centrar en patrimonio neto y en todas las cuentas de resultado. ¿Está? Estas son las partidas que yo voy a aplicar el coeficiente. Entonces, aplico el coeficiente que va a ser valor nominal por coeficiente. Como esto es saldo inicial, va punta a punta. Aplico este coeficiente sobre la partida de patrimonio neto. Lo mismo voy a hacer las cuotas, pero voy a hacer desde el coeficiente de julio en adelante. 500 por 1,39 me va a dar así cada uno de los conceptos, 6,98. 500 por 1,34, 6,71. Y así sucesivamente genero el valor ajustado de estas partidas y acá tengo el total reexpresado. Este es el valor reexpresado de mis ingresos. Esos están expresados en moneda de cierre. Y este es el valor reexpresado de mi superávit que venía del ejercicio anterior, pero expresado en moneda de este ejercicio. Lo mismo voy a hacer con gastos. Tengo gastos por acá y gastos por allá. Está librería por 1,28, fíjense, y gastos varios por 1,10. Acá también voy a obtener, los valores reexpresados. Y el resultante, acá yo voy a tener el ajuste. ¿Cómo obtengo el ajuste? Valor nominal menos reexpresión me va a dar el ajuste. Y por diferencia, suma algebraica de los ajustes, obtengo el famoso RECPAN del periodo. ¿Ven? Acá obtengo el RECPAN. ¿Cómo lo obtengo? A través del método indirecto. Reexpreso las partidas que no están expuestas y el ajuste de esas partidas me arroja el RECPAN por el método indirecto. Ahora bien,
Este es el RECPAN de todas las partidas expuestas. ¿Qué partidas tengo expuestas yo? Caja y créditos. Por lo tanto, cuando haga la exposición de estas partidas, este RECPAN no es solamente del efectivo y equivalente. Y eso es lo que nosotros con esta charla queremos visibilizar, como se usa ahora la palabra. ¿Por qué? Porque este RECPAN es el RECPAN de la contabilidad por el método indirecto de todas las partidas expuestas. Y tenemos dos partidas expuestas en este caso, caja y créditos. Por lo tanto, si ustedes, obviamente que va a ser el RECPAN del estado de recursos y gastos, no es el mismo RECPAN para el estado de flujo efectivo. ¿Cómo obtengo el RECPAN del efectivo y equivalente? Y aquí nosotros optamos, me pareció que era dentro de las opciones que está en la interpretación 2 del 2003, que está a continuación de la RT8, creo que. Sí, creo que después de la 8 está la interpretación 2, en donde establece distintos métodos y modelos de determinación del RECPAN del efectivo y del equivalente. A mí me interesó el de las variaciones netas, que me parece que es el más fácil de aplicar, y también el 6B para la exposición, cómo expongo luego estos conceptos. Y fíjense, ¿qué me dice el método de las variaciones netas? Justamente, yo lo que quiero obtener acá es el RECPAN del efectivo y de lo que considero equivalente de efectivo. En este caso, solamente tengo caja. No tengo bancos, no tengo inversiones. Recuerden que créditos no es equivalente de efectivo. No debe ser considerado equivalente de efectivo. Por lo tanto, las posiciones netas, ¿qué me piden? ¿O qué tengo que realizar para obtener una posición neta? Yo me tengo que concentrar en el movimiento de efectivo de ese mes, no arrastrando saldo, sino del mes. Y cada mes obtengo ese flujo del mes. Fíjense, primero parto, acá voy a hacer un ocultar para que me quede más cerca mi tema de caja con la posición neta. No es otra cosa que expresar cada movimiento neto de la moneda que está nominal, es decir, la moneda de ese mes, y expresarla en moneda de junio 2020 o de cierre del ejercicio que estamos mostrando la información contable. Entonces, fíjense, yo parto de estos 1.000 pesos, cierro también esto, de estos 1.000 pesos que tengo como saldo inicial. Eso va a ser mi primer posición neta a través de llevar ajustado o el ajuste de esta posición neta. Yo tengo 1.000 pesos que si multiplico por el coeficiente va a ser 1.427,59. Me quedo con el ajuste de esa posición neta porque lo que yo quiero acá es el RECPAN. Puedo sacar el valor ajustado también, pero acá solamente me concentro en el ajuste de esa posición neta. En julio, como posición neta de caja tengo un ingreso de 500. Entonces, lo llevo al ajuste. Esos 500 serían 698 si yo lo digo en moneda de cierre. Es decir, que la posición neta del ajuste es 198. Y así hago también acá. Aplico el coeficiente, es decir, 500 por 0,34. Si hago por 1,34 voy a tener los 500 más el ajuste. Si hago por 0,34 obtengo solamente el ajuste. ¿Está? Lo mismo hago acá. ¿Y acá cuál es mi posición neta? Yo tengo 500 pesos de ingreso y 1.000 pesos de egreso. Mi posición neta es menos 500. Y eso es lo que voy a poner como ajuste. Fíjense que acá está en negativo.
Lo mismo hago en cada una de estas partidas. Obviamente el ajuste, como estoy llegando más al mes de cierre, el ajuste por inflación me está disminuyendo en función que disminuye este índice. ¿Cuál es mi posición neta acá? Menos 3.000. Entonces, eso es lo que tengo que ajustar. Y acá 500 y está. Entonces, este es el RECPAN generado por las actividades. Ay, esto ya estaba, así que tengo que visualizar. Fíjense que no son los, muestro otra vez, no son los 713. ¿Por qué? Porque acá tengo otra partida expuesta, que es créditos por ventas, que la tengo acá, que genera también un RECPAN. Y si yo sumo estos dos RECPAN, ahí voy a tener los 703. Pero el RECPAN de efectivo solamente es de estas partidas. No, por eso no. A ver, ¿cuándo puede coincidir el RECPAN del estado de resultado con el RECPAN del flujo? Únicamente cuando no tengo más que caja y banco. Que hay, porque hay balances de sobre todo asociaciones que el RECPAN le da perfecto, porque lo único que tienen es caja. Entonces el RECPAN del estado de recursos y gastos coincide con el RECPAN de efectivo, pero es el único caso que coincide. Porque si yo tengo un crédito, después vamos a ver un pasivo, ya tengo otros componentes expuestos, el RECPAN van a ver que siempre es el mismo. Pero el RECPAN de efectivo no es el mismo. Acá ya estamos viendo que cuando ustedes me presentan o nos presentan a todo el equipo de secretarios técnicos, ponen el RECPAN en recurso de gasto y el mismo RECPAN lo ponen en estado de flujo, sabemos que no es correcto. ¿Está? Pero bueno, vamos con esto a ver si mejoramos en nuestra exposición. Con esto yo obtengo todos los datos necesarios para exponer la situación. Vamos a empezar con lo más sencillo, que es el estado de recursos y gastos y el estado de situación patrimonial, para luego ir a nuestro estado de flujo de efectivo. Acá me quedó todo ya, bueno, me quedó ya en color. Estos datos son los que teníamos acá al final, los saldos al cierre. Estos son los saldos al cierre y acá no tengo de nuestro activo y de nuestro activo, crédito total y nuestros patrimonio neto sería, ¿no? Que es el superávit acumulado. Fíjense mi información comparativa, que es la que nosotros partimos acá. Dijimos que teníamos 1.000 pesos en la caja y 1.000 pesos de superávit, pero esto en moneda nominal del año 2019. Yo la tengo que mostrar en el año del 2020, entonces ese 1.000 hoy representa un 42,75,87 más. Por eso es, el patrimonio neto es 1.427 y obviamente que caja me va a quedar en ese mismo valor comparativo. Pero fíjense que solamente es efecto del comparativo. Esto es valor del año 19, pero expresado en moneda del 20. ¿Estamos? Termino mi estado de situación patrimonial, me voy a mi estado de recursos y gastos. Yo le había dicho que esos 1.400 de superávit eran de cuotas sociales, por eso lo dejamos acá. Este 5.400, ¿de dónde viene? Y de nuestro mayor ajustado acá. Yo tengo acá las cuotas ajustadas por inflación y los gastos ajustados por inflación. Es decir, que esto son los valores ajustados por inflación. Los 5.000 de ingresos de cuotas, librería, gastos generales y el RECPAN, que es el que obtuvimos acá por el método indirecto. Todo esto sale de la contabilidad una vez que uno pone los indicadores,
solito saca. Lo único que tenemos que hacer acá es mostrar esa información. ¿Está? Entonces tenemos situación y recursos y gastos. Ahora vamos a mostrar, esto voy a poner primero en... Vamos a mostrar el estado de flujo y efectivo. Vamos a comenzar con la primer parte, que es lo que tenemos que identificar. ¿A qué consideramos efectivo y equivalente? Y determinar el monto al inicio, el monto al cierre, para poder ver la variación. Monto al inicio, fíjense qué valor tomo acá. Nominalmente o a moneda del 19 eran 1.000 pesos, pero yo todo tengo que mostrar en moneda del 20. Entonces, el efectivo que yo debería haber tenido al inicio, pero en moneda de junio del 20, ya no son esos 1.000 pesos nominales, sino son los 1.427,59. Sí tengo 500 pesos al cierre. Fíjense que yo acá tengo 500 al cierre, que es lo que yo traigo, y los 1.427 del comparativo es mi moneda de inicio. Ese inicio de efectivo es el cierre del ejercicio anterior. Esto es básico y nosotros vemos errores en esta exposición, porque me ponen un valor acá, otro valor acá. Por eso es importante partir del estado de situación patrimonial ya comparado a moneda de cierre. Tomo este dato como inicio, tomo este dato como cierre. Allí voy a obtener la variación. Acá yo elegí poner disminución neta de efectivo, pero si no quiero poner si es aumento o disminución, puedo poner variación. Pero no me pongan aumento, paréntesis, disminución. Por favor, ya no sabemos cómo pedir que no hagan de esa manera. ¿Y qué tengo que poner acá? Como me dice la normativa para la RT11 por el método directo. Ingreso de fondo, salida de fondo. Ingreso a través de la palabra cobro y salida a través de la palabra pago. ¿Cuánto cobré de cuotas? Entonces me voy otra vez acá. Pero todo a moneda de cierre. Fíjense, yo puedo sacar que cobré de acá hasta febrero, porque en marzo no cobré. Entonces, no cobré 5.403, que es el todo devengado. Cobré solamente 4.876,29, que es lo que me va a aparecer acá. ¿Está? Positivo porque es origen de fondo, ingresó este dinero. Ahora, ¿qué pagué con eso? Y pagué, por un lado, la librería y por el otro lado, los gastos, que serían estos dos. Esto sí pagué todo. Entonces, pagué 5.116,77, que en este caso sí, estos dos me coinciden, los egresos o los gastos coinciden. Pero fíjense que acá pongo gastos librería y acá no pongo librería, acá pongo pago. Porque recuerden que cuando hablamos de flujo, hablamos de las palabras que tienen que ir relacionadas con lo percibido. O cobré o pagué. No puedo poner cuotas sociales o poner librería. ¿Está? Porque yo tengo que identificar para el que lee la información contable cómo ellos van a interpretar. Si pongo cuota social, para eso tengo acá cuotas sociales de vengada. Acá yo tengo que poner la palabra mágica. Cobré, pagué, ¿está? Por eso puede o no coincidir el cobro con el devengado. Lo mismo en los gastos, puede o no coincidir. Y en este método, eso creo que no se lo mostré en el Power, yo tengo que justificar esta variación.
¿sí? De 1.400 a 500, justificar. Y tengo que mostrar las causas que generaron esta disminución de fondos. No solamente disminuyó por estos pagos en moneda de cierre, sino que tengo una pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Pero ¿qué pérdida? No el RECPAN de todo, sino solamente tengo que acá mostrar el impacto de lo que es el RECPAN de efectivo y equivalentes. Por eso el RECPAN total es 713, pero lo que es o la causa que generó la disminución de efectivo es del RECPAN de efectivo. Y acá sí voy a obtener la justificación de mi flujo de efectivo. Yo lo había puesto acá como cuotas, cobro cuota, acá también como que era cobro de cuota. El comparativo, fíjense que tiene que ser también expresado en moneda de cierre. Era 1.000 pesos que se cobró porque era el primer ejercicio del cierre, que es la plata que tengo. Eran 1.000 pesos nominales, pero en moneda de cierre de este ejercicio representan 1.427,59. No había RECPAN porque fue el último mes. En junio del 19 se empezó la sociedad y en junio del 19 cerré. ¿Está? Nos concentramos en esto. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Sería interesante ir al otro que tiene pasivos para ver la diferencia y ahí entonces está también obviamente la última que es más que nada disposición de bienes de uso. Bueno, 809, así que vamos a apurar el tranco. Todo claro se nota, así que no hay dudas. Bien. Apuro el tranco porque la primera parte va a ser todo lo mismo. Lo único que vamos a poner en esto es que estos 3.500, a ver qué voy a poner acá, esto es exactamente igual. La diferencia es que estos 3.500 no se los pagamos a los profesores y quedó como pasivo. Entonces, fíjense que en la caja yo voy a tener 5.000 pesos como origen, 1.000 pesos nomás de salida que era de la librería y me van a quedar 4.000 pesos en la caja. Voy a seguir teniendo el crédito, pero ahora voy a tener un pasivo de 3.500 pesos. ¿Está? Conceptualmente, el ajuste por inflación es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque como es método indirecto, no me cambia por las partidas expuestas. ¿Qué partidas expuestas tengo acá? Voy a tener caja, créditos y pasivos. Todas estas van a ser expuestas en este caso. ¿Está? Fíjense que mi RECPAN es exactamente igual al que tenía acá sin pasivos. ¿Está? ¿Dónde voy a tener la diferencia entonces? En cuál es el RECPAN de equivalentes de efectivo y equivalentes. Fíjense que voy a seguir utilizando el método de las posiciones netas, pero acá va a aparecer otro que va a ser el de pasivo. Entonces, yo pierdo 1.000 pesos, 1.075 pesos de la caja porque quedó expuesto, pero gano 388 de este pasivo que no lo pagué. Y pierdo otra vez los 26 pesos del crédito. Entonces, en total, fíjense que si yo hago la suma algebraica, me sigue dando el RECPAN de 713. Pero fíjense que mi RECPAN de efectivo, nada que ver, es mucho peor. ¿Por qué? Claro, porque ahora no tengo 1.000 pesos en la caja, ahora me quedaron 4.000 pesos en la caja. Entonces,
tengo más partidas equivalentes de efectivo expuestas a la inflación. Por lo tanto, el RECPAN de ese efectivo equivalente es mayor que en la situación anterior. Pero fíjense que mi RECPAN total es el mismo, no cambia. Por eso, vuelvo a insistir que nosotros sabemos que si tenemos activos y pasivos expuestos y nos ponen el RECPAN en el estado de recurso y gasto resultado y el mismo RECPAN en el estado de flujo efectivo, sabemos que no es correcto. Porque acá lo ven y porque es lógico, si yo tengo más plata expuesta, voy a tener más RECPAN negativo. Pero como tengo un pasivo, me compensa ese negativo y vuelvo a tener el mismo RECPAN del ejercicio, porque todo es por este método, el método indirecto. Fíjense que el procedimiento de acá es exactamente el mismo. La contabilidad me va a volver a hacer este mismo procedimiento. Me va a generar estos mismos valores de partidas reexpresadas y ajuste y me va a dar el mismo RECPAN. Pero no es el mismo RECPAN de caja. ¿Está? ¿Cómo expongo? Y va a ser lo mismo que hicimos hoy. Ya lo agrando. Lo que voy a tener de diferente es que voy a tener más plata en mi caja, pero voy a tener una deuda. El comparativo se mantiene, mi superávit y déficit va a ser, eso no prestamos atención acá, que era el mismo, fíjense que es 4.27. A mí nominalmente me dio 0, porque ingresaron, ¿cuánto era el valor nominal? 4.500 y pagué o tuve gastos por 4.500, es decir, el resultado nominal es 0. Pero, como tengo el RECPAN, tengo pérdida. Lo mismo va a pasar acá con pasivo. Es la misma, el mismo resultado, es decir, 4.27, el mismo el RECPAN. Es decir, esto no cambia nada. Fíjense que acá es exactamente igual el estado de recurso y gasto. Lo que me cambia acá es que tengo más efectivo porque no pagué esta deuda. Pero fíjense cómo cambia mi flujo de efectivo. Yo voy a tener el comparado igual, como dijimos hoy. Esto tampoco me va a variar. ¿En qué sentido? En que voy a tomar los datos de acá. Saldo al inicio es el cierre del ejercicio anterior. Saldo del cierre de ejercicio de este ejercicio son estos 4.000. Entonces acá, fíjense, voy a tener un aumento neto de efectivo. Estamos en método directo, vuelvo a utilizar cobros y pagos, pero acá obviamente que el RECPAN de efectivo no es el mismo que obtuvimos hoy porque tengo más efectivo, por lo tanto, al tener más efectivo, tengo más pérdida por inflación. Y chicos, digo yo como si fuesen mis alumnos, colegas, el tema, no me pueden poner un RECPAN de efectivo positivo, es decir, nunca una partida expuesta de activo, una caja, me va a dar ganancias, nunca me va a dar un RECPAN positivo, así que apliquen razonabilidad, apliquen criterio, ¿está? Más caja, fíjense, más RECPAN en contra, más RECPAN negativo. Y vuelvo a insistir, el RECPAN del periodo no me va a cambiar, porque entre activos y pasivos expuestos me da el mismo efecto en la situación de los recursos y patrimonial. Lo único que cambia es en mi flujo de efectivo. Ahí no sé si lo siguen viendo porque a mí se me perdió. Verena, Sí. acá consultan por qué el RECPAN está como actividades operativas. Lo pueden poner como operativa, como de financiación. Eso no hay problema. Sí, todo lo que sea resultados financieros y por tenencia,
intereses, dividendos, eso lo vamos a ver cuando hagamos el método indirecto, lo podemos poner acá porque es parte de esta actividad. Lo puedo poner como financiación, pero cuando tenga alguna partida realmente que esté relacionada. Si bien es un resultado financiero, surge de mis actividades operativas. El RECPAN no hay problema de dónde lo puedan exponer. Lo importante es que sean coherentes, que el RECPAN de efectivo no puede ser nunca un RECPAN positivo. Siempre es una partida expuesta que me va a dar pérdida por exposición a la inflación. Acá yo aumento mi saldo de efectivo, pero como tengo más efectivo, tengo más RECPAN negativo. ¿Está? Vamos entonces al último planteo, que en realidad el objetivo de este planteo básicamente es mostrar otro tipo de actividades, justo lo que estábamos hablando recién, que no sean solamente actividades operativas. Y también de paso podemos repasar un poco lo que es aportes con fines específicos dentro de una entidad sin fines de lucro, de fondos con fines específicos dentro de una actividad sin fines de lucro. ¿Qué se planteó acá? Que sería el caso 3, porque el 1 y 2 ya, el planteo es exactamente lo mismo, nada más que en el segundo quedaba sin pagar esos honorarios. Fíjense en el 3, lo que cambia es que, a ver dónde lo puse, en el punto 4, en cuotas sociales está 1, 2 y 3 exactamente igual, y en el punto 4 que dice, en junio 2020, que es el mes de cierre, se recibe 100.000 pesos de los asociados con lo que se compraron muebles y útiles necesarios para equipar el salón para las capacitaciones, mesas, sillas, pizarrones, etc. Entonces, ¿qué tengo yo de diferente con relación? Todo lo otro, tengo el gasto acá, tengo el devengado acá, me quedó la deuda porque es pasivo más compra de bien de uso, es decir, vamos sumando todo lo que fuimos viendo. ¿Qué pasa? En el mes de cierre tengo un aporte de 100.000 pesos, pero a su vez ya lo apliqué para comprar bienes de uso. ¿Está? Entonces, mi asiento original era caja a qué. Y acá es la diferencia entre fondos con fines específicos y aportes para fines específicos. ¿Cuándo es aportes? Cuando ese dinero que ingresa va a quedar de algún modo en la asociación y genera un aumento patrimonial. Por eso va a patrimonio neto. En este caso, se aportó plata para la compra de bienes de uso. Entonces, ingresó la plata, se la aplicó, ¿pero en qué? En algo que quedó un recurso que en este caso son los bienes de uso. Por lo tanto, la contrapartida de esos bienes de uso va a ser aportes para fines específicos. Una vez que se ejecutó el aporte, yo lo puse así para que quede la cuenta y ustedes la visualicen, en la asamblea siguiente eso se aprueba y se capitaliza. Ahí sí voy a tener un capital, ¿no?, que va a estar formado por ese dinero, pero con ese destino específico. ¿Cuál es la diferencia entre aportes con fines específicos y fondos con fines específicos? Los dos son con saldo acreedor, es decir, o es patrimonio neto o es pasivo. ¿Cuándo va a ser pasivo? Cuando los asociados aportan un dinero, en este caso vamos a suponer que son esos mismos 100.000 pesos, pero el destino no está para aumentar la capacidad operativa o recursos del ente, sino vamos a suponer que es para un viaje, para pagar los gastos del viaje, del curso, del hospedaje, de los instructores, de lo que sea. Por lo tanto, ingresa ese fondo, pero es un pasivo porque va a estar destinado a terceros ajenos al ente, eso dice la normativa profesional. Generó
ingresó la plata, pero ¿dónde queda mientras tanto? Queda como un pasivo. Cuando se ejecutó ese viaje, ese curso y demás, se fueron gastando, es decir, se pagó el pasaje, se pagó la estada, se pagó la inscripción del curso. Todo eso baja mi pasivo contra gasto. Entonces eso ya es como un compromiso asumido, por eso va pasivo. Asumí ese compromiso y después pagué. Y todos esos pagos es gasto, no me queda nada en el ente. Por eso es la diferencia entre fondos para fines específicos y aportes con fines específicos. El aporte queda en el ente. Me quedó más recursos porque ahora tengo bienes de uso. Vale más mi activo, tengo más patrimonio neto. En cambio, si tengo plata para hacer frente y esa plata va a salir del ente, pagar viático, pagar hotel, pagar pasajes, entonces es pasivo. Asumo un compromiso y después cumplo con ese compromiso pagándolo y a mí me queda solamente el gasto registrado. Lo hice con fecha de cierre para que no tenga un impacto en todas nuestras partes de ajuste, porque acá el objetivo, el ajuste es el método de ajuste es exactamente el mismo. En otro planteo lo vamos a poner antes a la parte de bienes de uso, pero acá, ¿cuál es el objetivo? Patrimonialmente yo voy a tener esos 4.000 pesos que me quedaron de la situación anterior, los 500 pesos de créditos por venta, pero ahora voy a tener 100.000 pesos en bienes de uso. Voy a seguir teniendo los 3.500 de pasivo, mi resultado a valor nominal es 0, pero fíjense cómo me pega el ajuste por inflación. Yo tengo que aplicar el método del ajuste por inflación reexpresando las partidas que no están expuestas. Y tengo que exponer ahora muebles y útiles. Pero como está fecha de junio, el valor reexpresado ya está expresado en moneda de cierre. Eso no me genera en este ejercicio ningún impacto de ajuste. Por lo tanto, sigue siendo mi RECPAN los 713 que veníamos generando anteriormente. Todo lo que es mi RECPAN directo va a ser el mismo. Acá lo único que quiero mostrar es en la exposición. Acá voy a mostrar el estado de evolución aparte de los otros dos estados. ¿Por qué? Porque acá va a haber un aumento patrimonial con esos bienes de uso de 100.000 pesos. Ese aumento patrimonial está reflejado acá y está reflejado en mi patrimonio neto. ¿Cómo compongo mi patrimonio neto? Voy a partir de mi saldo inicial expresado al cierre, que van a ser los 1.427, acá no había nada al inicio anterior, que van a ser el superávit del ejercicio anterior. Cuando yo estoy presentando en forma comparativa, otra cuestión que también es observado desde Secretaría Técnica, yo tengo que denominar las partidas en función del análisis del ejercicio actual. Mi ejercicio actual dio un déficit de 427. Aunque el anterior sea superávit, yo lo que tengo que dejar reflejado es lo que yo estoy informando hoy de este ejercicio. ¿Está? Por lo tanto, el déficit del periodo, porque estoy hablando de este periodo, es déficit. Por lo tanto, son los 427. Pero acá está lo que decíamos. No tengo capital, pero tengo en este ejercicio un aporte para fin específico que genera, es una variación modificativa, modifica el quantum del patrimonio neto, por lo tanto impacta en la columna del total. El déficit del periodo también es una partida modificativa que impacta en el total del patrimonio neto y en la columna que corresponda. En este caso, el déficit va en la columna de superávit o déficit acumulado. Yo
partí de un superávit no asignado, ahora acumulo este déficit y me queda nominalmente un superávit de 1.000, que sumado a los 100.000 que aporté, me da los 101.000 de mi patrimonio neto, que es lo que estoy mostrando acá. Más los 3.500 de deuda, me da el total de mi estado de situación patrimonial, que me queda 104 y 1.400. Fíjense que mi estado de recursos y gastos no cambia para nada, porque estos son partidas que pasó por patrimonio neto y por activo, no por recursos y gastos, porque no es algo operativo. Es un aporte con un fin específico que va directo a patrimonio neto, no pasa por recursos y gastos. ¿Y qué pasa con mi estado de flujo de efectivo? Fíjense que acá no cambia nada en la parte de flujo, porque cobré y pagué los 100.000 pesos en el cierre. Entonces me sigue quedando la misma posición neta de efectivo como vimos anteriormente, pero sí que va a pasar. Yo tengo que mostrar cómo se aplicaron o cuál es la causa de esta variación. Y acá voy a tener otras causas. Voy a tener las operativas, que fíjense que el RECPAN de efectivo sigue siendo el mismo. Vuelvo a insistir, porque la compra y el pago del bien de uso se hizo en el mes de cierre, se aportó en junio, se pagó en junio, se dio de ingreso en junio, el bien de uso está todo expresado en moneda de cierre, no genera RECPAN. Pero sí tengo que mostrar el origen y la aplicación. Y acá es pago por compra de bienes de útiles y aporte de los asociados. Si quiero poner aporte con fin específico, también lo puedo hacer. Pero fíjense que ante la misma variación, yo muestro, y esto el asociado lo entiende, dice pago por compra de muebles y útiles. ¿Entiende? Y ahí ve que su plata fue para comprar eso. Entonces, ese aporte específico tuvo ese destino específico y fue aplicado para lo cual fue creado o fue solicitado. Entonces, por eso este estado, por este método, es directo para los que son, para los entes sin fines de lucro. Y una cosita antes de cerrar, que quería mostrar, que lo dejé planteado acá. Fíjense, yo estoy obteniendo cobro de cuotas. ¿Cómo lo obtengo si no lo tengo acá desplegado en valores homogéneos a este cobro de cuotas? Tengo otro modo de obtenerlo, que alguno por ahí se puede acordar de lo que vimos en la facultad con relación a que yo puedo obtener lo que cobré. ¿Cómo? A través de esta relación. Voy a achicar esta columna a ver si se puede ver. Fíjense, ¿cuál es mi devengado de cuotas sociales? Son estos 5.403. Ese es mi devengado. A este devengado, como su nombre lo indica, no es percibido, es devengado. ¿Cómo lo llevo a percibido? Tendría que sumar un saldo inicial si yo tuviera un crédito por venta acá, porque el devengado de cuotas sociales tengo que relacionar con la partida operativa. Y ahí voy al asiento. ¿Cómo hago el asiento del devengamiento de cuotas sociales? Puedo hacer caja cuota o créditos de cuotas asociados a cuotas asociados. Y después hago caja a créditos. Entonces, las partidas involucradas es crédito por cobro de cuotas asociados y las cuotas de los asociados. Entonces, saldo inicial de créditos no tengo, pero sí tengo el saldo final. Pero ojo, este es el saldo nominal, ¿está? Yo lo que tengo que buscar es cuál sería el saldo que debería haber quedado a cobrar de estas cuotas devengadas.
Y acá me tengo que ir a esos 500, pero en moneda como que llevar el devengado de esta cuota. A ver, acá está. Este. 500 lo nominal que voy a cobrar. Pero si esos 500 estuvieran expresados en moneda de cierre, serían 526,87. Entonces, mi saldo al cierre, yo debería expresarlo en esa moneda porque estoy homogeneizando todas las partidas. Y acá fíjense que por suma algebraica me da 4.876, que es lo que yo cobré. Voy a achicar este acá. A ver si se puede ver. O lo corro esto un poquito más acá. Ay, que me quedo mal. Entonces, fíjense, yo puse cobro de cuotas. ¿Cómo hago para llegar a ese cobro de cuotas más directo con el balance expuesto? Tomo el devengado. A ese devengado lo relaciono con sus partidas o contrapartidas de mi asiento. Cuotas sociales, vuelvo a insistir, está relacionado con el crédito de esa cuota social. Al inicio no tengo nada a cobrar de cuotas sociales, pero al cierre me quedó a cobrar. En moneda nominal es 500, pero yo tengo que traer como si fuera a moneda de cierre para que sea todo homogéneo. Entonces, ese saldo al cierre en moneda homogénea son 526. Eso no cobré. Por lo tanto, ¿cuánto cobré? 4.876, que es lo que pongo acá. Lo mismo hago para sacar por el método directo el pago de deudas. Voy al devengado. ¿Qué tengo de devengado yo? Tengo de devengado los gastos. Estos dos gastos son mi devengado. No tengo saldo al inicio, pero sí tengo saldo al cierre. ¿Cuánto tengo saldo al cierre? Yo tengo 3.500, acá me quedo sin mostrar. Perdón, me posicioné en el que no tengo saldo al cierre. Entonces, mi flujo pagado es los 5.116 pesos, ¿no? Que es lo que pagué en moneda de cierre. Entonces acá, saldo inicial no tengo, saldo final tampoco tengo. El devengado acá me coincide con el pagado. Pero vamos a este compasivo, que aquí yo pensé que lo tenía abierto a este. Fíjense, devengado vuelve a ser estos dos. Saldo inicio no tengo, pero ¿qué tengo? Tengo el saldo al cierre, pero vuelvo a insistir. Esto es en moneda nominal. ¿Cuánto tendrían que haber sido esos 3.500 en moneda de junio 2020? Me voy acá y van a ser estos 3.888. Eso no lo pagué en ese monto porque estoy expresándolo en moneda de cierre, no en moneda nominal. Por lo tanto, acá me da el pagado. Ese es el flujo de pago por compra de bienes y servicios. Entonces, de este modo, también obtengo el flujo por diferencia entre el saldo inicial más, devengado más saldo inicial menos saldo al cierre. ¿Cuál es la contrapartida acá? Yo tengo gasto a proveedor y después tengo proveedor a caja. ¿Está? Gasto es mi devengado. Todo esto está acá. Pero de esto, ¿qué es lo que no pagué? Esto. Entonces, ¿qué pagué? Esto. Y eso es lo que voy a reflejar acá. Entonces, esto también, ya tomando el estado cerrado, pero la clave es que estos saldos al cierre no son los saldos nominales, sino son los saldos que ocurrieron en ese periodo expresado en moneda de cierre 2020. Esto no lo van a sacar de acá, porque acá quedó el nominal. No es el saldo al cierre que estoy considerando. Tengo que considerar el saldo al cierre, pero en moneda de cierre, no en la moneda nominal. Y acá obtengo con este método, esta sería
la parte metodológica del cálculo, que obtengo el mismo modo mis datos de pagos y cobros directos. Ahora sí, los escucho. Hay una pregunta ahora. Bien. Dicen, aporte para fin específico. Cuando lo mostrabas, usabas una cuenta patrimonial, aporte fin específico. Este es el Patrimonio caso neto. donde el fin era destinado a compra de inmuebles. Mi pregunta es, aporte para fin específico, cuando proviene de un subsidio, en ese caso sería operativo, ¿verdad? Lo que pasa es que al ser un subsidio no hay aporte de los asociados, porque el aporte es de los asociados, debería ser considerado como capital si es de los asociados, ¿está? Porque conceptualmente yo le pido a mis asociados que aporten. Al ser un subsidio es un ingreso que viene por recursos específicos. Por más que sea destinado al aumento de mi patrimonio, pero no es un asociado el que me lo está aportando. Sí, el Excel lo voy a compartir. Sí. Recursos para fines generales y recursos para fines específicos. Bueno, eso más que nada eso es información del Estado, de los estados contables para entes sin fines de lucro. Los invito a la RT11, ahí van a tener la diferencia entre específico y general. Específicos depende del tipo de asociación. Generalmente se lo afecta al objeto. Vamos a suponer, si es un club específico sería vieron que están las cuotas sociales, que eso es la cuota general. Pero después yo pago para hacer fútbol, para hacer básquet, para hacer natación, yo pago una cuota diferente. Ese sería un recurso específico. Porque tengo la cuota por ser asociado, pero después tengo un pago por hacer tal deporte. Eso como ejemplo, pero bueno, depende de la asociación, chicos. Eso es más que nada, por eso, lo conceptual sería eso. General, cuota social normal. Específico, cuando hago un deporte o, por ejemplo, en nuestro caso como el consejo, lo que ustedes pagan para la cuota de los cursos es un recurso específico que es de capacitación. No la matrícula que pagan ustedes normalmente, eso es un recurso para fines generales. Hola, Delia. Los dos grandes grupos muestran eso en RT11, bien. Aporte para fin específico, de un subsidio. Claro, si es aporte y es un subsidio, no va a patrimonio neto, va a recursos para fines específicos, porque no lo aporta un asociado. Para que sea aporte tiene que ser de un asociado. Y si es un subsidio, no es un asociado. Bien, bien. ¿Y del flujo? ¿Alguna duda del flujo? El perro dice que tiene una duda. Perdón, lo tengo el perrito acá al lado mío. Está muy interesado en la charla, parece. Eso porque no entendió el perrito. Bueno, chicos, mala costumbre de profe. Pero bueno, sí. Obviamente sí, vamos